¿Cuánto creen que la bendición de Dios le va a alcanzar? Amén. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. ¿Cuánto lo tienen? Fíjense cómo Pablo les habla y los lleva a reflexionar un poco para que puedan entender. ¿Cuánto dicen? Que a veces dicen que estamos locos. A ver, mirá lo que está a tu lado y decirle, ¿cuántas veces te dijeron que estás loco? A ver, ¿cuántas? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto aleluya? ¿Para qué tanto gloria a Dios? Fíjate en el estado en el cual estás. ¿A cuántos se lo dijeron? Vení con nosotros, nos vamos de parranda, vení con nosotros, vamos a comer. ¿Cuántas cosas? Pero nosotros sabemos que cuando estamos en Cristo, estamos locos para Dios, pero cuerdo para aquellos que no lo entienden. Veamos cómo dice en ese versículo, capítulo 5, versículo 13. Porque si estamos locos, ¿cuánto dicen? Yo estoy loco. Pero ¿es para quién? Es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si uno murió por todos, ¿cuánto dicen? Uno murió por todos. Tú no tienes que morir por tus hijos. Tú no tienes que morir por un ser querido. Él ya murió por ellos. Solamente tú tienes que creer. Y la Biblia dice que si uno cree, toda la casa va a ser salva. ¿Saben por qué? Porque el resto que no creen va a ver en aquel que cree una actitud diferente. El que antes tomaba, ¿cuánto dicen? Ahora no toma más. ¿Cuántos están aquí? El que antes robaba, ¿cuánto dicen? Ahora no roba más. Su actitud es diferente. Entonces cuando lo ven que ha cambiado, ¿qué dicen los demás? La bendición que él tiene, yo también la quiero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar a Dios. ¿Para buscar qué cosa? Un cambio. Y la bendición de Dios que va a hacer que toda la casa luego pueda decir como Josué, yo y mi casa le serviremos a Dios. Esa es la bendición completa en el hogar. Pero aquí nos encontramos con Pablo hablándole y diciéndole a esta gente, uno murió por todos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Aún más, ya no pertenecemos al diablo, le pertenecemos a Dios. Alguien nos compró con un precio tan alto que nadie lo puede pagar. Mirá lo que está a tu lado y dile lo siguiente, aunque tenés esa cara, tú vales mucho. No están los dientes que tú tengas, ni en el ojo, ni en la cara, ni un pie más corto que el otro. No, eso tiene arreglo para Dios, eso no es problema. El problema es lo que está dentro. Porque cuando nosotros estamos sanos por dentro y dejamos que Dios fluya dentro nuestro, ¿qué va a pasar? Luego el resto comienza a tener sentido en nuestra vida. Vamos más adelante y veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Porque no es que nosotros nos congregamos, venimos, buscamos, porque está en nosotros poder hacer ciertas cosas, sino porque ella lo hizo ante todo. Mira lo que está a tu lado y dile, no te hagas el héroe, él ya lo hizo por ti. Despertamos en la mañana porque tú quieres, no, porque él quiere. Respiramos porque queremos, no, porque él quiere. Damos un paso, ¿por qué? Porque él quiere, no porque nosotros queremos. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice que él, ¿qué hizo? Él murió para que nosotros podamos tener vida. Nadie fue a la cruz por nosotros, sino que fue él. Y en ese versículo lo dice claramente, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó. ¿Lo amaste tú primero a Dios? No, él nos amó. ¿Y cuándo nos amó? Cuando muchas veces había personas que querían caminar sobre nuestras cabezas. Cuando estábamos perdidos.
cuando estábamos mal, cuando el matrimonio estaba quebrado, cuando estábamos perdidos en un vicio, cuando estábamos en la delincuencia, cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos en tiniebla, donde otros miraban, tal vez juzgaban y decían tantas cosas. El que hizo, Él nos amó primero. Los casados tienen que entender que antes que tu esposa te ame a ti, o a la inversa, Él ya te amó. Entonces Dios tiene que estar en el centro de tu corazón, en primer lugar, para que tú al recibir ese amor, tú puedas dar amor. Tú no vas a dar el amor de tu esposo, de tu esposa, tú tienes que dar el amor de... ¿Cómo es el amor de Dios? Un amor sacrificial. ¿Qué fue lo que hizo Él en la cruz? Se dio por nosotros. ¿Cuándo nos damos cuenta que Dios nos amó? Viendo la cruz que está vacía, viendo la tumba que está vacía. Ya no podemos decir, ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios me ama con todas las veces que le dije voy a cambiar y no cambié? Voy a dejar de hacer esto y lo sigo haciendo. ¿Será que Dios me ama? Él ya te amó. No hay mayor amor que ese, que uno dé su vida. Vamos más adelante, el libro de Lucas capítulo 22, versículo 14. Lucas capítulo 22, versículo 14. Y lo vamos a ver a Jesús aquí con sus discípulos. Y dice lo siguiente en ese versículo 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quién? Los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuánto dicen el nuevo pacto? En mi sangre que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto. No hay nadie que pueda romper ese pacto, porque fue Él el que hizo el pacto. ¿Cuántos muchas veces hicieron tal vez un pacto de paz, un compromiso, y tal vez alguien te falló, pero Él no falla? Él lo cumplió, lo hizo y lo cumplió. Ahora bien, en estas fechas hay tantas personas que llegan a esta fecha tan importante que en vez de hacer fiesta en un día tan especial en el cual recordamos que Jesús murió, resucitó, muchas veces hacen fiesta para sí mismos. ¿Por qué? Porque piensan que ellos sin Dios pueden caminar, cuando no se dan cuenta que ellos caminan por la gracia de Dios. Porque la misericordia de Dios se va extendiendo cada día. Piensan que despiertan porque tengo el poder de despertar. No, es porque Dios te dio el aire para respirar. Entonces vemos personas que pasan el tiempo y los vemos que sufren y que viven mal, distanciados. ¿Por qué? Porque están desconectados de aquel que hizo un pacto. Y ese pacto, ¿cuánto dice? Un pacto eterno. Es un pacto que no es quebrantable. Es un pacto que es duradero y es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Viernes Santo, el sábado, resurrección, no vamos a comer carne. ¿Alguien así? Al pescado vamos, al pescado venimos, ¿no? Pero el día lunes comenzamos otra vez, ¿no es cierto? No comenzamos. No dejamos de vivir en oscuridad. Cuando Jesús, y lo vamos a ver ahora en la palabra, cuando Jesús es el Cordero inmolado, cuando Jesús quiere que nosotros comamos de Él, bebamos de lo que Él tiene, como hablábamos anoche, lo que recibo de Dios lo puedo dar.
Pero primero tengo que estar en el pacto con Dios. Primeramente necesito recibir su perdón. Primero necesito recibir lo que Él tiene para mi vida, porque nada puedo dar de lo que no tengo. Pero ese pacto, cuando dicen, es para siempre. Cuando yo le acepto en mi corazón y decido cambiar la historia de mi vida, es porque Él comienza a trabajar. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él comienza a hacer de mí una nueva persona. Él comienza a hacerse fuerte en nuestras debilidades. Todos los días para nosotros está vigente ese pacto. Todos los días, hoy hacemos memoria, hoy recordamos lo que Él hizo. Pero para nosotros todos los días es ese pacto. Si a ti te gusta comer pescado, come pescado todos los días, no solamente en Semana Santa. Y si a ti te gusta comer asado de carne de vaca bien gordita, come también. Porque los religiosos, ¿qué hacen? No. El Señor, que le dijo a Pedro veía como inmundo ciertas cosas, y dijo, no digas inmundo lo que yo ya santifiqué. Entonces no está en lo que entra en el hombre, dice, lo que contamina, sino en lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Lo que está lleno del corazón. Y el corazón se llena de tantas cosas que luego vamos a ver que todas esas cosas que salen de nuestra vida son de bendición o de maldición, y vemos luego el fruto de eso. Entonces, si tú tienes ganas de comer, come lo que tú quieras, pero hacelo ¿para quién? Para el Señor. No lo hagas ni para contender, ni para pelear, ni para decirles a otro, mira, yo como y tú no comes. No, come y no digas nada, porque te van a pedir y no sé si vas a querer dar. La parrilla está llena, ¿no? Entonces, mientras tú tengas la bendición de Dios, usted tenga ese pacto vigente todos los días, porque Él no se quiere apartar de ti, Él no quiere estar lejos de ti. Tú tienes que permanecer con Él. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos en Él, cuando dicen, cuando permanezco en Él, voy a dar fruto siempre. Ahora vamos más adelante y veamos lo que dice Juan capítulo 6, versículo 50. Juan capítulo 6, versículo 50. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que entender, que ese pacto que Jesús hizo con nosotros, cuando dice, ese es un pacto eterno. Y no está en lo que comamos, sino ni en lo que bebamos en Semana Santa, sino que todos los días hagamos memoria de lo que Él hizo. Él lo hizo una vez para siempre. Él murió y resucitó por nuestra vida, en nuestro favor, para que tengamos vida eterna para siempre. Pero veamos, para aquellos religiosos que dicen, no, ¿cómo se va a comer ciertas cosas? Porque en ese versículo 50 dice lo siguiente, hablando de sí mismo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿cuánto dicen? Es mi carne, la cual yo daré para la vida ¿de quién? Del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Miren los religiosos. ¿Cómo puede él decir que tenemos que comer su carne? ¿Cómo va a hacer eso? Es un caníbal. ¿Qué es? Hay cosas que cuando nosotros no tenemos el pacto con Él, no las entendemos. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo le enseñará, ¿cuánto dicen? Todas las cosas. El pan, símbolo del cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo se representa ¿en qué? En el jugo de la vida. Y veamos más adelante porque Jesús lo pone más interesante todavía. Versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Más profundo se lo puso todavía. Si no comes la sangre, si no comes la carne y no bebes la sangre, no tenés vida. Imagínense los religiosos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Tenemos que ser vampiros, ¿qué hay que hacer? Vamos a beber la sangre. Y muchas veces de ahí salen tantas ramas sectarias, diabólicas, satánicas, que dicen que cuando uno bebe sangre, como los satanistas, dicen que ellos tienen más fortaleza, más fuerza. Oye, lo que está a tu lado y dile lo siguiente: no te asombres de nada. Porque el mundo está corrompido. El mundo ha tomado de las escrituras. Y de las escrituras ha sacado tantas cosas y las ha sacado de contexto para beneficiar su propia carne. Están dispuestos a no comer la carne de Jesús simbólicamente, pero sí están dispuestos a comer su propia carne, a vivir como a ellos les place, sin importar si está bien o está mal. Y veamos lo que dice versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne, ¿cuánto dicen? Es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, fíjense cómo él persistía con eso, ¿no? Le estaba dando vuelta a la cabeza a quién, a los religiosos que estaban ahí, diciendo, ¿cómo puede decir esas cosas? Mientras Jesús enseñaba algo, ellos buscaban para tratar de confundir a aquellos que estaban ahí presentes. Pero dice que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan del cielo. Otra vez, es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Y luego dice, el que come de este pan vivirá eternamente. Es como que Jesús los paseaba de un lado a lado, ¿no? Se lo imaginan a los religiosos buscando cómo. Si la Biblia dice que aquel que es maldito, aquel que bebe sangre o que come sangre, aquel que hace esto, aquel que hace lo otro. Y Jesús los lleva de un lado al otro hasta que Jesús los vuelve a llevar otra vez a decirle, este es el pan que desciende del cielo, no el que comieron sus padres. Porque el que comieron sus padres, luego que comieron, murieron. Pero este es el que les lleva ¿a dónde? A la vida eterna. No está en lo que comemos en una Semana Santa, sino en lo que hacemos todos los días de nuestra vida. ¿Vale la pena abstenerte de carne cuando estás engañando a alguien? ¿Vale la pena abstenerte de un alimento cuando estás hurtando? ¿Vale la pena hacer ciertas cosas cuando haces cosas que aún a Dios le desagradan? ¿Vale la pena? El nuevo pacto nos lleva ¿a qué? A dejar atrás una vida vieja y extenderle una vida nueva. El nuevo pacto nos lleva a renunciar a nosotros mismos. ¿Para qué? Para abrazar la vida que Dios tiene para nuestra vida, que es una vida mejor. El nuevo pacto nos va a llevar todos los días a vivir como Él quiere que vivamos. Ya no en nuestra fuerza, sino que dependiendo de Dios. Ya no viviendo en lo natural, cuando Dios quiere muchas veces hacer que lo sobrenatural viva sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay cosas en lo natural que para nosotros, hombres y mujeres imperfectos, débiles, muchas veces no podemos hacerlo. ¿Cuántos están aquí? Pero lo sobrenatural nos lleva a ¿qué? En un nuevo pacto, a hacer de que Él se haga fuerte en nuestras debilidades. Personas que dicen, yo no puedo dejar de decir malas palabras. Yo no puedo dejar de ver ciertas cosas. No sé qué pasa, pero claro, cuando ellos hacen un pacto eterno, dicen, Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida, trabaja en mi corazón. Cuando menos se den cuenta, estando en las manos de Dios, del alfarero, comienzan a hablar de la forma adecuada. Comienzan a mirar de la forma correcta. Porque no está en nosotros, sino que está en Dios. Está en Él que se hace fuerte en nuestras debilidades.
Por algo dice la palabra que no es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu. Lo que no podemos en lo natural, lo que no podemos con nuestra fuerza, Él lo puede hacer a través de nuestra vida. ¿A través de quién? De su Espíritu. Entonces, no son 2, 3 días donde uno tiene que hacer memoria de lo que Jesús hizo, de cómo su cuerpo fue maltratado, golpeado y muerto para que hoy tengamos vida, sino que todos los días de nuestra vida llevemos ese pacto cargado en nuestros lomos, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que todo aquel que nos vea día a día pueda decir, la verdad, esta persona es un hijo de Dios, es un cristiano de veras, no alguien que cuando son días festivos o algo que se declara, muestra una cosa y luego termina siendo otra. Desde que despertamos la mañana hasta el día que tengamos que partir con Él, sobre nuestra vida tiene que estar ese pacto marcado de lo que antes éramos y lo que somos ahora por haber recibido ese pacto eterno que Él tenía para nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie. Ponte de pie por un instante.